Muy bien, muchas Hola, gracias buenas por la tardes. invitación. Doctora Ruth, hoy el pronóstico del tiempo establece que el Valle de México va a tener una temperatura de 29 grados. Eso ya es mucho. No es lo preocupante que haya calor, sino lo que no hay es agua. Ya vimos en las notas anteriores que el sistema Cutzamala, que abastece de agua al Valle de México, está muy por debajo de la mitad de su capacidad. ¿Esto qué representa, doctora? ¿Una alerta? ¿Hay que preocuparnos? ¿O esperemos a que lleguen las lluvias ahora en junio? Bueno, por un lado, ahorita estamos en la temporada de estiaje, que es normal en la mayor parte del territorio nacional. Se experimentan temporada de secas, entonces digamos que la falta de agua por sí misma no es un problema. El problema es que los reservorios estén a niveles tan bajos que no se hayan recargado lo suficiente en las lluvias invernales y que estemos arrastrando un problema de abasto del agua. Entonces, pues ahorita, como dijeron, pues hay que cuidar el agua, de hecho eso debería ser siempre, y es un problema de sistema climático que se está modificando con el cambio climático, pero también es cierto que es un problema de falta de infraestructura y falta de mantenimiento de la infraestructura existente. Porque, Jorge Fuentes, algo hicimos mal en el 2022, que no tenemos agua suficiente, o tenemos que irnos a lo que diga la naturaleza y el creador y estar así jugando con ello. ¿Algo podemos hacer nosotros? Y me refiero a las autoridades encargadas del agua. Sin lugar a dudas, cualquier solución que se pueda implementar es un asunto de corresponsabilidad, es un asunto que abarca no solo a las autoridades, también a los ciudadanos. Pero yo creo que es importante recordar que venimos de una sequía prolongada. Este es el cuarto año consecutivo que México como país está en medio de una fuerte sequía. En el caso de la Ciudad de México, y como lo comentó la doctora Cerezo, no se llegaron a almacenar la suficiente agua en las presas, y de ahí que hoy estemos en los niveles más bajos históricos. Desde hace 27 años no sucedía que las presas del sistema Cutzamala estuvieran por abajo del 50%. Entonces, sí estamos en una situación complicada. También comenta la doctora que estamos en la temporada de estiaje, tiene toda la razón, solo que, como bien lo menciona, hoy estamos en una situación donde tenemos que implementar más acciones en todos los hábitos para cuidar y ahorrar el agua. Eso va a ser indispensable porque la sequía apenas está empezando, el estiaje apenas está empezando. Abril, mayo serán los meses más críticos en cuanto a la temperatura. Como bien lo mencionas, el clima está aumentando la temperatura y bueno, estos meses van a ser importantes que cuidemos el agua. Porque esas imágenes que vemos mientras platicaba Jorge Fuentes, Ruth Cerezo, el lago de Chapala, impresionante cómo se ha ido ya la playa metiendo y entonces esto no es nuevo, pero no se han tomado las medidas necesarias o ¿por qué sabemos que va a venir esto y no se hace nada, doctora Ruth? Pues justo como decía Jorge, ¿no? Es un problema de muchos sectores y el problema también cuando interactúan tantos actores es que a veces no hay comunicación entre las autoridades a diferentes niveles o se echan la bolita unos a otros. Entonces, por un lado, se sabe a nivel nacional hay un problema de fugas de agua. Una vez que el agua de los cauces es canalizada en las tuberías, hay un porcentaje muy alto de pérdida de agua, eso se sabe. Hay que darle mantenimiento y entonces como está organizado en el país, la Conagua da concesiones y en cada estado es un agente el que regula estas concesiones y entonces pues depende de cuánto dinero tengan en su presupuesto para darle mantenimiento a las fugas. Y entonces estos problemas de sequía también ya se venían viendo y entonces era algo que se debió haber tratado de planear, hacer captura de agua de lluvia y reducir al máximo posible las fugas. Entonces ya sabemos ahorita que con el cambio climático los regímenes de lluvia van a estar cambiando. También sabemos que los eventos extremos, tanto la sequía como las lluvias extremas, van a estar aumentando. Entonces, sí deberíamos, bueno, las autoridades deberían de tener planes de mitigación y adaptación hasta estas cosas que ya sabemos y esta sequía que ya se venía viendo. Coincido con la doctora Ruth o Jorge, las autoridades son las que tienen que tomar la decisión, porque si la ciudadanía, pues bueno, va a ahorrar en el lavado de los trastes, en el uso del migitorio,
y pues sí, coopera. Pero las autoridades, es el tercer año consecutivo con el fenómeno del Niño. El cuarto, Jorge, como nos dices, de sequía extrema que ha tenido el país. O sea, ¿no han tenido tiempo para preparar algo? Mira, estamos hablando de un tema de gestión, pero también un tema de inversiones en el mantenimiento y desarrollo de infraestructura. Aquí debemos de tener en cuenta que la infraestructura se nos está cayendo, eso es una realidad. Estas fugas que comenta la doctora son muy importantes, más o menos la estimación es que el 47% del agua que se distribuye a través de las redes se pierde en fugas por lo obsoleto de estas, que es el caso de la Ciudad de México, que va a sufrir esta sequía tan importante, pero también tenemos otros sectores que no están aportando, digamos, su parte, y ahí justamente en estas imágenes que están pasando del campo, en el campo es donde tenemos el mayor desperdicio de agua. El campo es el mayor usuario de agua del país, aproximadamente el 76%, de acuerdo con las autoridades, se utiliza para este sector, pero tienen pérdidas de hasta 60% del agua porque no se ha avanzado en la tecnificación del campo, porque no se ha innovado con algunas tecnologías que ya hay en muchos países. Entonces, sí es un tema de gestión, pero también es un tema muy importante de inversión. Y aquí el tema es que son inversiones millonarias y que son inversiones que se tienen que realizar de manera sostenida por 5 o 10 años. Estamos hablando de que si queremos atender todo este tema de abasto, pues requerimos de inversiones mínimo, según estimaciones de especialistas, de 80,000 millones de pesos anuales de aquí a la próxima década. Entonces, sí es una situación en la que la autoridad va a tener que desarrollar, va a tener que desarrollar, dado que ya estamos sufriendo estos impactos, todo un plan nacional para el desarrollo y mantenimiento de infraestructura, entre otras muchas acciones. Una muy importante es el tema de cuidar las fuentes de agua. Podemos tener toda la infraestructura de primer mundo, pero si no cuidamos las fuentes de agua, el origen de donde tomamos el agua, pues no vamos a poder atender esta situación de una manera satisfactoria. Doctora Ruth Cerezo, dice Jorge que son 80,000 millones de pesos al año los que hay que invertirle. La UNAM tiene un presupuesto de 45,000 millones de pesos al año. Entonces, casi el doble, pues a lo mejor sí es cuestión de dinero, ¿no? Sí es cuestión de que los congresistas están amarrados o sí hay dinero, doctora Ruth. Ahí habría que preguntarle a un economista, yo no sé, ¿no? Pero digamos que toda esta política de esta administración ha sido esta austeridad franciscana que nos ha llevado a tener muchas fallas de infraestructura, no solo en el sector hídrico, ¿no? Entonces, más bien habría que preguntar al gobierno dónde se están yendo estos ahorros y dónde se están usando. Y yo quería recalcar algo que mencionó Jorge, que es muy importante, la preservación también de las fuentes, ¿no? De los orígenes. Por ejemplo, aquí en Yucatán, nosotros no tenemos ríos en superficie, no tenemos cuerpos acuosos en superficie, todo el agua está en el acuífero. Y ahorita los cenotes y todo el acuífero se está contaminando por esta obra del mal llamado Tren Maya. Entonces, aún y cuando el agua pudiese aún seguir existiendo, pues ya deja de tener la calidad de potable. Y entonces, aún y cuando hubiese agua, que ahorita también estamos experimentando déficits de agua en algunas regiones, pues es agua que ya no se va a poder utilizar para nada porque está siendo contaminada con asbestos y está siendo también fraccionado nuestro acuífero. Entonces, por un lado hay que darle mantenimiento a la infraestructura, pero como dice Jorge, y es muy importante, hay que preservar los cuerpos de donde se obtiene esta agua. Con ese tema vamos a regresar, el famosísimo y, como dice usted, doctora, mal llamado Tren Maya. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en 2 minutos. Regresamos a nuestra mesa de análisis. Doctora Ruth Cerezo, usted tocó un tema muy importante. Ahí en la península de Yucatán no hay ríos superficiales, todos están por debajo. Esta creación de la naturaleza, ¿es benéfica o perjudicial? ¿Es mejor que estén afuera con el riesgo de que se desborden en las lluvias o de que estén en el subsuelo? Ya perdimos allá a la doctora. Ahí estás, doctora. Ahí estás. Adelante. Pues no, o sea, digamos que es cuestión, ¿no? Pues se formó en la península y pues digamos que
Así es como está constituida y es una cosa increíble que no haya cuerpos en superficie. El problema es que específicamente en términos de gestión del agua, como no se ve, la gente piensa que pues mientras, como le abres la llave y sigue saliendo agua, pues hay, entonces no se cuestionan el déficit de lluvias. Aquí pues nos llueve pues bastante en verano, incluso en invierno, en febrero, en un día de febrero recibimos en un solo día el total de lo que normalmente llueve en todo el mes de febrero. Entonces la gente como no ve el agua en superficie, pues supone que ahí está y además es bien difícil de cuantificarla. Entonces es un problema de gestión. A mí me tocó alguna vez estar en una reunión de Conagua y que los encargados del agua aquí en Yucatán se salieran de la reunión porque era una reunión sobre la sequía, fue en el 2012. Y dijeron que aquí no había problemas de sequía, pues porque no se ve el agua. Entonces, pues no es una maldición y no es una bendición, es simplemente como está, como se generó y se conformó nuestra región, nuestro país. Pero el problema es que nosotros dependemos al 100% de esa agua del acuífero. Y entonces ahorita con las obras que se están haciendo, por un lado se están metiendo pilotes de cemento en partes del acuífero para darles fuerza al pilotaje del tren y por otro lado se está fraccionando el mismo sistema de acuíferos y entonces por un lado lo que queda está siendo contaminado y por otro a fraccionar este sistema tan delicado pues pone en riesgo la administración y la gestión del mismo. ¡Qué barbaridad! Jorge Fuentes, una barbaridad están viviendo en la zona metropolitana de Monterrey. Ya les avisaron que el año pasado, 2022, por primera vez en su historia, nunca lo habían vivido los regiomontanos, que les empezaron a cortar el agua. No había suministro regular de agua. Y para este 2023 ya le dijeron que viene igual, porque esta época de sequía les está pegando. O sea, ¿qué nos está diciendo la naturaleza con estas situaciones, por ejemplo, la de Monterrey? Pues que tenemos que tomar previsiones muy importantes, no solo en Monterrey, en el caso de la Ciudad de México, que va a enfrentar una fuerte sequía, pero yo te diría que hay otros estados que están presentando problemáticas muy fuertes. El estado de Hidalgo, que mencionamos generalmente muy poco, está sufriendo una desertificación muy grande y es de los estados que está teniendo sequía extrema. Por mencionarte uno, pero tenemos Tamaulipas también, tenemos Chihuahua, son estados y ciudades que están teniendo graves problemas. Y ahí tocaría, regresaría a un tema que mencionó la doctora, el tema de a dónde se están yendo los recursos del agua. Por un lado, el tema del agua no está considerado como un tema de seguridad nacional y eso se nota porque no tiene los presupuestos suficientes. Este año la Conagua recibió un presupuesto histórico, un incremento del 100% con respecto al año anterior, pero a la hora de que tú desglosas el presupuesto te das cuenta que solo el 50% de ese presupuesto se va a destinar a obras de infraestructura hídrica, pero solo a 11 proyectos prioritarios de este gobierno que van a recibir cerca del 95% del presupuesto de inversión para infraestructura. Son 11 proyectos en 11 estados, pero la problemática del agua lo tenemos en los 32 estados. Los demás estados de la República se van a repartir el 5% del presupuesto. Entonces estamos hablando, son obras importantes, eso no hay ninguna cuestión de que son obras importantes, las obras prioritarias, pero tenemos 32 estados que tienen dificultades y características que se tienen que atender con urgencia, justamente para cuando tengamos fenómenos como esta sequía prolongada, sí, pues estemos preparados. No sé si sea tu tema, doctora Ruth, pero lo que comentó hace unos momentos Jorge es interesante. El sistema de riego del campo en México es prácticamente que está a la buena del creador, ¿no? De temporal, cuando ya lo debimos haber cambiado. ¿Será mucho invertirle en esa infraestructura? Que incluso ya hay estados como Sinaloa y Sonora que tienen muy modernizados, en el Bajío tienen muy modernizados ya sus sistemas de riego, pero habría que aplicarlos en muchos más lugares, ¿no, doctora? Claro, aquí en el sureste nuevamente mucho de cultivo es de temporal. El problema, por un lado, pues sí es mucha el agua que se desperdicia al no estar tecnificado, pero por el otro es que con el calentamiento global lo que estamos observando son cambios en los regímenes de precipitación. Entonces ya no es como antes que empezaba a llover, por ejemplo, aquí en el verano de junio a noviembre.
ya se están cambiando, ya hay temporadas, ya hay años en que se recibe muy poca precipitación o la que se recibe aquí, por ejemplo, en el sureste, llevamos 3 años en verano de huracanes muy fuertes que al menos aquí en Yucatán traen un montón de lluvia y es un problema también cuando cae lluvia, mucha agua en un tiempo muy corto, porque no le da tiempo al sistema natural de aprovechar, de infiltrar y de aprovechar esa agua, y entonces más bien lo que genera son inundaciones, son daños de infraestructura. Con nosotros aquí, con Cristóbal, en plena pandemia, se perdió todos los cultivos de ese año. Entonces ya no existía, justo acababan de cerrar el Fonden. Entonces yo creo que en realidad pues lo que pasa es que no sé si para el gobierno no es prioritario toda la situación climática y la crisis climática que toca, es una cosa transversal, es una cosa de justicia social, sí, donde los más vulnerables se van a ver más afectados por estos extremos o de inundaciones o de sequías, y ya sabemos que eso viene. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, 1, reducir nuestras emisiones, y 2, preservar en la medida de lo posible las áreas verdes, que son las que infiltran y son las que permiten que la temporada de lluvias pueda ocurrir, y aparte invertir en infraestructura. Entonces eso debería ser como el punto número 1 de la agenda del gobierno ante una situación de crisis climática que ya sabemos que existe y que va solamente a empeorar. Diario se debería estar hablando en las famosas mañaneras del tema del agua. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jorge Fuentes, para que nos expliques esa cantidad. ¿De dónde sacaron ustedes el estimado de los 80,000 millones de pesos que se requiere de presupuesto para el tema del agua en el país? Que realmente no es mucho dinero. Regresamos en 2 minutos. ¿De dónde estiman ustedes que son 80,000 millones de pesos? Es decir, con una paridad peso-dólar de 20 pesos, son 400 millones de dólares. Pues realmente no es mucho para un país tan grande como nuestro. 400 millones de dólares, pues pareciera no mucho dinero, toda vez que del Tren Maya le van a meter, creo, 16,000 millones de dólares. ¿De dónde sacaron esta cifra, Jorge? Mira, hay una recomendación de la UNESCO y de la Organización de Naciones Unidas que refieren que países como México tienen que invertir entre el 0.3 y el 0.5% de su PIB para garantizar el acceso al agua y el saneamiento para todas sus poblaciones. Entonces, en números más, números menos, te da entre 80,000 y 85,000 millones de pesos. Entonces, la idea es que no solo sea una inversión de una sola vez, es una inversión que tienes que dar de manera sostenida durante una década y con eso poder cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, que justamente son garantizar el acceso al agua y el saneamiento para toda la población. Entonces de ahí viene este estimado internacional que es muy importante. Mira, este año la Conagua va a recibir 68,500 millones de pesos, pero de ese presupuesto solo el 50% se va para el desarrollo de infraestructura para atender estas necesidades de agua y saneamiento. Y viene esta parte que comento, que cuando tú desglosas el presupuesto, prácticamente el 90-95% se va solo a los 11 proyectos prioritarios muy importantes en 11 entidades de la República. Sí, mira, los invito a que escuchemos, doctora Ruth, Jorge Fuentes. Dice la diputada Tania Valdés del PT allá en el Congreso de Hidalgo que con la finalidad de aprovechar el agua y sanear mayor la cantidad de agua posible, el Congreso aprobó una iniciativa con la cual en gobierno, empresas y hasta los hogares podrían hacer aportaciones para obra de infraestructura hidráulica. Escuchemos. Del recurso que existe dentro de los organismos, se obligue a las empresas, a los instancias de gobierno, a todo quien quiera realizar una obra, tenga que cubrir su cuota, por decirlo así, para que sea de manera más coloquial, cubrir una cuota de mitigación para cuidar o sanar nuestros mantos, ¿no? Entonces, de plano, meter un impuesto por el agua, ya, doctora Ruth Cerezo, pues a lo mejor esa es una solución, ¿no? Como dice la diputada Tania Valdés. Pues el problema es que en este país donde no hay mucha transparencia a dónde se están destinando los recursos, yo honestamente no estaría como ciudadana, la verdad es que no estaría muy contenta de tener que hacer una aportación
Me parece que sí, como ciudadanos deberíamos estar conscientes de la problemática, sí deberíamos sí o sí estar obligados a preservar, a ahorrar el agua, a reportar las fugas, a no desperdiciarla, en la medida de lo posible poner tecnologías de captura de agua de lluvia, que son en muchos casos pueden ser unas versiones muy económicas. Entonces creo que todo eso, sí, incluso más bien pensaría que quien haga todo eso y ponga captadores, por ejemplo, de agua, tenga un estímulo fiscal. No me queda muy claro por qué como ciudadanos tendríamos que preservar, tendríamos que apoquinar cuando además no hay transparencia en qué se están dedicando los recursos. Al inicio de esta administración, en el día casi 1 de esta gestión, Conagua perdió el 50% de su personal, que fue personal altamente calificado. Y Conagua no solo es la gestión del agua, también el Servicio Meteorológico, CONAM, todas estas instituciones que se dedican a la preservación del medio ambiente, perdieron su personal altamente calificado y tecnificado. Entonces, no estoy muy segura que esta austeridad se está representando en inversiones en algún lugar, y si ese dinero que de por sí está no se está empleando en algo transparente, pues imagínate qué va a pasar con el dinero que ni siquiera vemos. Y porque hablando de transparencia, vamos a darle una cifra, Jorge Fuentes, a la famosa refinería de Dos Bocas. No sabemos cuánto está costando, dijeron que eran 8,000, que iba a 12,000. Vamos a dejarla que en 16,000 millones de dólares. Lo que tú estás estableciendo es de que se le den 400 millones de dólares a la atención al agua, a infraestructura, en 10 años. Es decir, 4,000 millones de dólares. Y Dos Bocas está costando 16,000 millones de dólares. O sea, sí hay dinero, ¿no? Lo que pasa es que, como dices, no hay prioridad del agua como si la tuviéramos a borbotones. Es correcto, no se le da la prioridad a las inversiones en el tema del agua. Y retomando lo que dice la diputada del PT, creo que el llamado también tendría que ser bueno, si se hace un llamado a la ciudadanía, pues también a que la ciudadanía pague los servicios de agua, porque ahí tenemos otro problema muy grave. Los organismos operadores de agua de todos los municipios están en quiebra. Podría decir que el 99% de los organismos operadores de agua están en quiebra porque no tenemos una cultura de pago del agua. Y esto tiene que ver también con el tema de que no le estamos dando valor al agua. Y por eso se nos hace muy fácil esta parte del desperdicio. Yo te diría que hay los usuarios del agua, quienes más pagan por el agua, indudablemente es el sector industrial. Ellos contribuyen con el 80% del presupuesto de la Conagua, en términos de lo que tienen que pagar por el agua. Pero, por ejemplo, el campo no paga nada. Al menos que rebasen cierta cantidad de agua tendrían que pagar, pero el campo no paga nada por el agua. Entonces, ahí tenemos un problema. Sí es un tema de que es la producción de alimentos y todo, pero hay que también mejorar esta práctica, porque cuando tú no le das un valor al agua, tienes estas prácticas de alta deficiencia en su uso. Te digo que en el campo se desperdicia prácticamente el 60% del agua que se les dota. Doctora Ruth, no sé si pudieras responderme esta pregunta. ¿Qué países pudieran ser ejemplo para México y que vayamos por allá? Países, digamos, de las características de nuestra nación. No, creo que no hice mi tarea, no venía preparado para eso. Sí, no te preocupes, Jorge. ¿Qué país está haciendo bien las cosas en el tema del agua? Que digamos, a ver, que vayan nuestros legisladores, que no anden de turistas legislativos, que vayan a un buen lugar, que se lleven especialistas, que vaya la gente de Conagua, o sea, que el gobierno se ponga a trabajar. Jorge, ¿dónde sería eso? Pues mira, hay un país que siempre es mencionado porque es un país que prácticamente no tiene agua y ha logrado contar con el recurso de manera eficiente, que es Israel. Ellos tienen un avance muy importante en cuanto a temas de tecnología y pues sacan agua del desierto y con eso dotan a toda una comunidad. Israel podría ser un ejemplo muy importante. También los Países Bajos es un país que prácticamente le gana agua al mar y es muy eficiente en su uso. Pero también tenemos países en Sudamérica que tienen una buena gestión. Yo te diría que Chile es uno de los países que puede ser ejemplo para América Latina porque tienen una buena gestión del agua. Tienen ahí un asunto
en algunas cosas de privatización de algunos servicios por los que luego se les cuestiona, pero realmente ha sido un asunto muy eficiente la manera en cómo manejan sus servicios de dotación de agua. Entonces, sí hay muchos ejemplos. Yo te podría decir que de Israel vienen muchísimo a ofrecer conferencias a la Conagua, a los diputados, a los senadores. Yo he estado en reuniones en la Cámara de Diputados donde invitan a especialistas de Israel, donde vienen a platicar cómo están gestionando el agua de manera muy eficiente. Y entonces, pues nada más los invitan, pero no les hacen caso. Un último comentario, doctora Ruth, sobre la sequía. O sea, vienen días muy complicados para el país. Sí, pues es la temporada normal de estiaje y entonces sí. Además, pues obviamente, pues la temporada de estiaje también está asociada a eventos de alta temperatura y entonces la gente tiende a querer refrescarse y a desperdiciar tradicionalmente el agua, ¿no? Entonces yo creo que un mensaje importante para tu audiencia sería que tenemos un problema real de sequía a nivel nacional y que deberíamos ser pues parte de la solución y evitar en la medida de lo posible el desperdicio del agua. Último mensaje, Jorge Fuentes. Sí, reiterar el mismo llamado de la doctora Cereza. Creo que como comunidad, como ciudadanos, también podemos aportar mucho. Somos parte del problema y también somos parte de la solución. Entonces, creo que sí podemos aportar mucho haciendo un uso eficiente del agua. Y sí, y aquí un llamado a nuestros políticos que, pues, en lugar de estar hablando que del plan B y que de las quintetas, atiendan el tema del agua, porque ahí sí todos nos quedamos sin agua y ahí sin nada de colores y sabores. Así que muchísimas gracias, doctora Ruth Cerezo Mota, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Jorge Fuentes, director del Consejo Consultivo del Agua. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. La desigualdad social acentúa la falta de agua. Veamos.